Hola chicos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver la composición de funciones y también vamos a tratar la función inversa. Os servirá para hacer la segunda tarea que os he propuesto. ¡Empezamos! Bueno, para esta tarea lo primero que os aconsejo es que os leáis las páginas 236 y 237 de vuestro libro de texto y el ejercicio resuelto número 9, que es muy parecido al que tenéis que hacer en la tarea. A continuación os voy a explicar yo algunas cosas sobre composición de funciones a nivel de bachillerato. La composición de funciones, dos funciones, f y g, se puede representar, por ejemplo, g compuesto con f. O también g operado con f. Esta nueva función, este simbolito que es como un circulito pequeño, significa compuesto o compuesta. Si esta función la hacemos actuar sobre una variable x, se define como g calculado en f de x. Vamos a ver un ejemplo. Consideramos, por ejemplo, la función f de x igual, por ejemplo, x cuadrado más x más 3. Y la función g de x, por ejemplo, la función x menos 5. Vamos a calcular la función, por ejemplo, f compuesto con g. Para calcularla, f compuesto con g, suponemos una variable independiente x. Según la definición que hemos dado, calcularíamos f de g de x. Bien, como f de x la tenemos aquí definida, x cuadrado más x más 3, y g de x la tenemos aquí definida, x menos 5, lo que habría que hacer es f calculada en x menos 5. Entonces, sustituiríamos donde aparezca x en la definición de f por x menos 5, en todos los sitios donde aparezca x. En este caso hay que sustituir x en el cuadrado, o sea, en vez de x sería x menos 5 al cuadrado, y también habría que sustituir x en más x. Ahora sería más x menos 5. Y luego la función termina con más 3. Eso se quedaría igual. Esta sería la función f compuesto con g. Esto se podría simplificar. Se debe simplificar. La resta al cuadrado sería x cuadrado menos doble del primero por el segundo, daría menos 10x, y luego más 5 al cuadrado, que es 25, y copiamos más x menos 5 más 3. Y esto simplificado quedaría x cuadrado menos 10x más x daría menos 9x, y 25 menos 5 más 3 daría 23. En este caso, esta sería la función f compuesto con g. Hay veces que nos piden calcular f compuesto con g en un valor numérico, por ejemplo, en 1. Solamente habría que sustituir x por 1 en esta última expresión y tendríamos 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 23. Haciendo las operaciones quedaría 1 menos 9 más 23, 15.
y este sería f compuesto con g calculado en 1, por ejemplo. Es muy importante hacer notar que la composición de funciones no es conmutativa. En general, f compuesto con g no tiene por qué dar lo mismo que g compuesto con f. No se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a calcular en este mismo ejemplo g compuesto con f. Y vamos a ver que nos da otra función distinta. G compuesto con f sería g de f de x, falta otro paréntesis aquí, sería g, en este caso f de x es la función x cuadrado más x más 3. Si nos vamos a la función g ahora, solo hay que sustituir donde ponga x, escribir esta expresión, y nos quedaría x cuadrado más x más 3 menos 5. En este caso quedaría esto simplificado, x cuadrado más x menos 2. Sería la función. Como vemos, no da lo mismo que f compuesto con g que hemos calculado antes. Estas dos expresiones no son iguales. Bueno, ya hemos visto que no se cumple la propiedad conmutativa. En general, f compuesto con g, la primera función que actúa es la g y la segunda que actúa es la f. Hay algunos autores que esto le llaman f operado con g y algunos otros le llaman g compuesto con f, porque la primera que actúa es la que está a la derecha, en este caso g. Si tenemos f compuesto con g actuando o calculando en un número x, en la variable x, lo que hacemos es f de g de x. Y en un número igual, por ejemplo, f compuesto con g de 1 se calcula f de g de 1. En nuestro ejemplo se podría calcular f como g de x es x menos 5, g de 1 daría 1 menos 5 da menos 4. Y f de menos 4, como f de x es x cuadrado más x menos 3, sustituyendo quedaría menos 4 al cuadrado más 3 era aquí, más menos 4 más 3, eso daría 16 menos 4 más 3, que es igual a 16 menos 4, 12, más 3, 15. La otra posibilidad sería sustituir en f compuesto con g, que la tenemos aquí simplificada ya dependiendo de x, y sustituir como f compuesto con g de x nos ha quedado x cuadrado menos 9x más 23, f compuesto con g en 1 sería 1 cuadrado menos 9 por 1 más 23 es igual a 1 menos 9 más 23, 1 menos 9 es menos 8, más 23 daría 15. De las dos formas se podría calcular. Si quisiéramos calcular g compuesto con f de 1, no va a dar lo mismo tampoco. Se podría hacer, si nos pidieran g compuesto con f calculado en el valor 1, por ejemplo, haríamos g de f de 1, se puede hacer sustituyendo en la función f, que era x cuadrado más x más 3, sustituir por 1, daría 1 cuadrado más 1 más 3, daría 5. Y luego calcular g de 5, sustituyendo en la función g, que era x menos 5, y daría 0. Y otra posibilidad sería sustituir en la expresión g compuesto con f, que la tenemos aquí escrita. Otra posibilidad sería g compuesto con f en 1
sustituir en esta expresión de aquí y nos quedaría 1 al cuadrado más 1 menos 2 daría 1 y 1, 2, menos 2, 0. De las dos formas se obtiene 0. Como veis, no da lo mismo 0 que 15, porque la función composición de funciones no es conmutativa. También podemos calcular la composición de más de dos funciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, tres funciones. La función f de x, por ejemplo, raíz cuadrada de x, la función g de x, x cuadrado menos 5, y la función h de x, por ejemplo, 1 partido por x. Y vamos a calcular, por ejemplo, la composición h compuesto con g compuesto con f. Aquí la primera que actuaría sería la que está a la derecha, f, luego g y luego h. Vamos a calcular, por ejemplo, esta función. También podríamos calcular h compuesto f compuesto g, o g compuesto h compuesto con f, o cualquier otra permutación, y podría dar distintos resultados, porque no se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a calcular esta, por ejemplo. ¿Vale? Si nos piden calcular esta composición, en general sería con variable x, perdón, esto es una g, esto sería h de g de f de x. La primera que actuaría sería f de x, que en este caso es la función raíz de x. Luego calculamos el corchete, g de raíz de x. Nos vamos a la función g, que es x cuadrado menos 5, y en todos los sitios donde aparezca x en g, aquí solo aparece una vez, hay que sustituir x por raíz de x. En este caso quedaría raíz de x al cuadrado menos 5. Esto se puede simplificar. Raíz de x al cuadrado es lo mismo que x. Quedaría h de x menos 5. También podríamos haber calculado g compuesto con f de x aparte, y nos daría x menos 5. Y ahora calculamos h de x menos 5. Nos vamos a la función h, y donde aparezca x tenemos que poner ahora x menos 5. Entonces nos va a quedar 1 partido por x menos 5. También nos pueden pedir una función compuesta con ella misma. Vamos a ver, por ejemplo, el cálculo de g compuesto con g. En general, actuando sobre una variable x, g compuesto con g sería g de x. Como g de x es la función x cuadrado menos 5, tenemos que calcular g de x cuadrado menos 5. Y ahora habría que sustituir en la expresión de g, que es x cuadrado menos 5, en vez de poner x, sustituir por x cuadrado menos 5. Como es una resta y debe estar al cuadrado, hace falta poner paréntesis. Esto estaría todo elevado al cuadrado y luego menos 5 lo copiamos igual que está aquí. Lo único que hemos hecho es sustituir la x por x cuadrado menos 5. Si hubiera otras x, también habría que sustituirlas por x cuadrado menos 5. O por la expresión que fuera. Y esto se puede simplificar, hay que simplificarlo. Sería la resta al cuadrado, quedaría cuadrado del primero, x a la cuarta, menos doble del primero por el segundo, 10x cuadrado, más cuadrado del segundo, quedaría 25, y luego menos 5. Esto simplificado nos queda x a la cuarta menos 10x cuadrado, y luego 25 menos 5 quedaría más 20. Esta sería g compuesto con g, una función compuesta con ella misma. También podríamos calcular, si nos lo piden, por ejemplo, g compuesto con g en, por ejemplo, menos 4.
creo que hay un ejercicio que os he puesto en la tarea que pide esto con otra función. Vamos a hacerlo con la función que hemos calculado. Se puede hacer simplemente sustituir la expresión que hemos calculado antes, donde pone x, poner menos 4, y quedaría menos 4 elevado a 4 menos 10 por menos 4 al cuadrado más 20. Y eso da, vamos a hacerlo con la calculadora, sería menos 4 al cuadrado, perdón, a la cuarta, luego tenemos menos 10 por menos 4 al cuadrado, que va a dar positivo, va a dar 16, menos 4 al cuadrado es 16, por 10, 160, pero bueno, y luego más 20. Eso nos da 116. Entonces aquí pondríamos igual a 116. Otra posibilidad para hacer esto sería g compuesto con g de menos 4 es g de menos 4. Como g de x era x cuadrado menos 5, g de menos 4 sería menos 4 al cuadrado es 16, 16 menos 5, 11. Entonces tendríamos que calcular ahora g de 11. Y sustituyendo otra vez, como g de x es x cuadrado menos 5, g de 11 sería 11 al cuadrado menos 5, que es 121 menos 5, da 116. Sería la solución. Lo podéis hacer como os guste más. De cualquiera de las dos formas va a estar bien. ¿Qué es eso? ¡Una araña! Disculpad, era una broma. Ahora ya vamos a pasar a la segunda parte del tema, que es la función inversa. Lo primero que os recomiendo es que os leáis la página 238 de vuestro libro de texto, así como el ejercicio que está resuelto en esa página. Os voy a poner ahora yo también algún otro ejemplo que es parecido a los que tenéis que hacer en vuestra tarea. Vamos a hacer, por ejemplo, la función inversa de la función f de x igual a raíz cúbica de x menos 2. Vamos a intentar calcular la función inversa de esta función. La función inversa se denota f elevado a menos 1. En este caso, la función inversa, en general, actuando sobre la variable x, si queremos calcularla, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, f de x es lo mismo que poner y. Y igual a f de x es como normalmente se denota a la función. En este caso tenemos y igual a raíz cúbica de x menos 2. Para calcular la función inversa podemos intercambiar la y la x. Nos quedaría x igual a la raíz cúbica de y menos 2. Solamente hay que poner donde pone x y donde pone y x. Y ahora habría que despejar y en esta expresión de aquí. ¿Cómo despejamos y? Bien, lo primero en este caso sería elevar al cubo en ambos lados. Nos quedaría que x elevado a 3 es igual a la raíz cúbica de y menos 2 elevado a 3. Así se simplifica el cubo con la raíz cúbica. Y nos quedaría ya que x cubo es igual a y menos 2. Y de aquí es muy fácil despejar y. El menos 2 pasaría al otro lado sumando, quedaría x cubo más 2 igual a y, y ya está despejada la y. Entonces la función inversa que nos piden, que se denota
f elevado a menos 1 de x será esta expresión, x cubo más 2. Si queréis comprobar que está bien, podéis sustituir x por un valor cualquiera, mejor uno por el que dé exacta la raíz, por ejemplo, por x igual a 3, por ejemplo. F de x, en este caso f de 3, sería la raíz cúbica de 3 menos 2, y eso da la raíz cúbica de 1, que es 1. Si ahora calculamos f a la menos 1 de 1, del valor que nos ha quedado aquí, la función inversa en 1 quedaría, sustituyendo en la expresión que tenemos aquí de la inversa, nos quedaría 1 elevado a 3 más 2. Eso daría 1 al cubo es 1 más 2 da 3. ¿Qué ocurre? Que nos da el mismo valor de partida. En general se cumple que para cualquier valor x, f compuesto con f a la menos 1, una función compuesta con su inversa en cualquier valor x, siempre da x. Y también se cumple que f a la menos 1 compuesto con f, actuando en cualquier valor x, también da x, la función identidad. Vale, vamos a hacer otro ejemplo de cálculo de función inversa. Por ejemplo, la función f de x igual, por ejemplo, 2x menos 5 partido por x más 3, por ejemplo. Bien, vamos a calcular la función inversa. Vale, lo primero que haríamos sería escribir la función, en vez de poner f de x, poner y. Y ahora intercambiamos x con y. Donde pone y ponemos x, y donde pone x ahí ponemos y. Y ahora habría que despejar y. ¿Cómo despejamos y? Pues podríamos hacer lo siguiente. El i más 3 lo pasamos al lado de la izquierda del igual multiplicando, quedaría i más 3 multiplicando a x igual a 2i menos 5, quitando paréntesis nos quedaría i por x más 3x igual a 2i menos 5. Pasamos las i's a un lado, nos quedaría i por x menos 2i, y lo que no lleve x al otro lado igual a menos 3x menos 5. Y ahora, si en el lado de la izquierda sacamos y factor común, nos quedaría esto. Y de aquí ya, pasando el x menos 2 al otro lado dividiendo, tenemos que y es igual a menos 3x menos 5 partido por x menos 2. Entonces nuestra función inversa ya la tenemos calculada. F a la menos 1 de x sería igual a menos 3x menos 5 partido por x menos 2. Si queréis comprobar que está bien, podéis hacer f compuesto con f a la menos 1 en x tiene que ser igual a x. En el ejercicio que os he propuesto como tarea, os pide también comprobar que f compuesto con f a la menos 1 de x es igual a x. Y también pide comprobar que f menos 1 compuesto con f de x es igual a x. Habría que comprobar estas dos cosas en cada uno de los apartados que os he puesto. Vamos a hacerlo. Teníamos la función f de x
la vuelvo a copiar, era 2x menos 5 partido por x más 3. Y la función inversa de f la tenemos aquí puesta. Bien, vamos a comprobar la primera igualdad. F compuesto con f a la menos 1 de x. Lo voy a hacer aquí. Esto sería f de f a la menos 1 de x, la composición de funciones. Sustituyendo f a la menos 1 es esta expresión de ahí, menos 3x menos 5 partido por x menos 2. Y ahora nos vamos a la expresión de f, y donde aparezca x hay que poner este paréntesis que tenemos aquí. Nos quedaría en el numerador 2 por esta expresión, donde aparezca x hay que poner eso, menos 5 se deja igual, y en el denominador teníamos x más 3, en vez de poner x tendríamos que poner ese paréntesis, menos 3x menos 5 partido x menos 2 más 3. ¿Vale? Y esto es una división de dos expresiones algebraicas. En el numerador se calcularía, habría que hacer una resta, reducir a común denominador, y esto nos va a dar al final x. Vamos a hacerlo y así practicamos operaciones algebraicas. El 2 en el denominador aquí es como si hubiera un 1, se multiplicaría 2 por menos 3x menos 5. Y en el denominador seguiría quedando x menos 2. Esto nos quedaría en el numerador menos 6x menos 10 partido x menos 2. Y ahora, menos 5, como hay que hacer una resta con fracciones, el 5 es como si tuviera un 1 en el denominador, habría que reducirlo a común denominador x menos 2, y en el numerador tendríamos 5 por x menos 2, reducido a común denominador. Y esta expresión igual, habría que poner menos 3x menos 5 partido x menos 2, sumarle 3. El 3 es como si tuviera un 1 en el denominador, y al reducir a común denominador tendríamos que poner aquí también x menos 2 y nos quedaría 3 por x menos 2. Vale. Así podemos hacer la resta de fracciones en el numerador, quedaría con denominador común x menos 2, nos quedaría menos 6x menos 10 menos 5 por x menos 2. Y en el denominador menos 3x menos 5 más 3x menos 2 partido por x menos 2. Bien, aquí al dividir las fracciones se multiplicarían en cruz este por este y este por este. Y los x menos 2, este y este, se van a simplificar. Nos va a quedar solamente la expresión de arriba, menos 6x menos 10. Y si me lo permitís, quito ya el paréntesis menos 5 por x menos 2, es menos 5x más 10. Y en el denominador aquí tendríamos menos 3x menos 5 más 3x menos 6. 10 menos 10 se simplifica, menos 5 menos 6 daría menos 11, y menos 3x más 3x se simplifica. Entonces nos quedaría menos 11x partido por menos 11, y eso da efectivamente x. Se cumple que es la función inversa. F a la menos 1 es la función inversa de f. Y también nos pide el libro comprobar al revés, que f a la menos 1 compuesto con f también da x. Lo podéis hacer y también daría lo mismo. En este caso habría que hacer f a la menos 1 compuesto con f de x, sería f a la menos 1 de
f de x. Primero sustituiríamos f de x, que es 2x menos 5 partido por x más 3, y luego en la expresión de f a la menos 1, que la tenemos aquí, donde ponga x tendríamos que poner todo este paréntesis, quedaría menos 3 por toda esa expresión, menos 5 se dejaría igual, y en el denominador aparecía x menos 2, el menos 2 se queda igual, pero en vez de x habría que poner todo ese paréntesis, 2x menos 5 partido x más 3, menos 2. Y aquí si operáis de forma parecida como hemos hecho antes, lo podéis hacer vosotros, al final va a dar también x. Eso lo tenéis que hacer en cada uno de los apartados del ejercicio 14. Para terminar vamos a hacer un ejemplo de una función inversa de una función exponencial. Por ejemplo, la función f de x igual, por ejemplo, e elevado a x menos 5. El número e elevado a x menos 5. Vamos a intentar calcular la función inversa, f a la menos 1 de x. Bien, para calcular inversa de función exponencial se usa el logaritmo. En este caso, como es logaritmo en base, es la base e, deberemos usar el logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base e. El método sería el mismo de antes. En vez de poner f de x ponemos y. Y ahora intercambiamos x con y. Donde pone y ponemos x y donde pone x ponemos y. Y habría que despejar y ya tendríamos la función que nos piden, la función inversa. Pero para despejar y hay que tomar logaritmo neperiano, en este caso. El x estaba a la izquierda, el menos 5 que estaba a la derecha pasaría a la izquierda más 5, igual e elevado a y, y ahora tomamos logaritmos neperianos. El logaritmo neperiano de x más 5 debe ser igual al logaritmo neperiano de e elevado a y. Si recordamos las propiedades de los logaritmos neperianos, el logaritmo neperiano de e elevado a y es lo mismo que poner y por el logaritmo neperiano de e. Y el logaritmo neperiano de e vale 1. Y aquí nos quedaría logaritmo neperiano de x más 5. Y ya tenemos la y despejada. Nos ha quedado que y es logaritmo neperiano de x más 5. Y esta ya sería la función inversa que nos piden. F a la menos 1 de x sería logaritmo neperiano de x más 5. Como nos pide hacer las comprobaciones, vamos a hacerlo también. Lo voy a hacer aquí debajo. La función f de x era e elevado a x menos 5. Y la función inversa que hemos obtenido es logaritmo neperiano de x más 5. Bien, vamos a comprobar las dos igualdades. Primero, que f compuesto con f a la menos 1 de x da x. Vamos a hacerlo. F compuesto con f a la menos 1, yo suelo poner paréntesis, de x, es lo mismo que f de f a la menos 1 de x. Eso sería f de la expresión que hemos obtenido. Y ahora nos vamos a la función f y donde ponga x ponemos logaritmo neperiano de x más 5. Nos quedaría e elevado a logaritmo neperiano de x más 5 menos 5. Como las funciones exponencial y logaritmo neperiano son inversas, esto se simplifica y quedaría x más 5 menos 5 y efectivamente da x. Es cierto. Y ahora vamos a comprobar la otra igualdad.
que f a la menos 1 compuesto con f de x es igual a x. Vamos a hacerlo. F a la menos 1 compuesto con f de x sería f a la menos 1 de f de x. Sustituiríamos primero f de x, que es la función, es la función e elevado a x menos 5, y luego en la función que hemos obtenido, función inversa, que es logaritmo neperiano de x más 5, en vez de poner x, ponemos este paréntesis, e elevado a x menos 5. Quedaría logaritmo neperiano de e elevado a x menos 5 más 5. En este paréntesis menos 5 más 5 se simplifica, nos queda el logaritmo neperiano de e elevado a x y eso da x. Ya está comprobado. El apartado C que tenéis que hacer en el ejercicio 14 es muy parecido a este. Lo podríais hacer tomando logaritmo neperiano o también, más fácil, tomando logaritmo en base 2. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Espero vuestra tarea en Google Classroom. Cuidaos mucho. Hasta luego.